2020. Era fácil adivinarlo. La pandemia lo marcó todo. Un año que todos quisiéramos olvidar por las pérdidas que dejó, seres queridos que se fueron, gente aún enferma, hospitales donde entran y salen pacientes, muchos de los que salieron ya sin vida, pérdidas económicas millonarias, negocios que aguantaron unos meses el confinamiento pero después tuvieron que cerrar, personas sin trabajo, un 2020 sombrío. A la vez, 2020 para algunos fue un resurgimiento de sus vidas, fue una oportunidad al vencer la enfermedad, un renacer, reinventarse, reencontrarse consigo mismo, con su esposa, sus hijos, pasar ese tiempo que no se pasaba en el hogar y valorar cada momento, darse cuenta que cuando la salud es frágil, las cosas materiales son lo menos importante. Queramos o no, el 2020 fue histórico. Este año fue atípico. Millones de personas acudieron al buscador de Google para resolver preguntas, darle seguimiento a temas de interés y tomar decisiones basadas en datos. De acuerdo a un estudio realizado por Kantar, el 97% de los encuestados consideró que Search fue útil en su vida diaria, además de que los ayudó a explorar y descubrir un mundo de información. En México, las tres principales búsquedas del 2020 fueron coronavirus, Classroom y elecciones en Estados Unidos. Coronavirus evidentemente fue la palabra más utilizada en el buscador de Google tanto en el ámbito internacional como en México. Las inquietudes de la población se vieron reflejadas en búsquedas muy diferentes de otros años. El confinamiento, las dudas, las costumbres y usos nuevos a las que han obligado las medidas de prevención del contagio han configurado una tabla de palabras y preguntas que explican cómo hemos vivido. Por ejemplo, el término resiliencia psicológica se buscó más en 2020 que en cualquier otro momento de la historia. Por otra parte, no es de sorprender que Classroom fuera tan popular en el buscador, ya que la pandemia cambió las dinámicas de comunicación y obligó a las personas a mudarse mucho más a la virtualidad. Acerca de la pregunta ¿qué? Este año los mexicanos buscamos respuestas acerca de ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Y qué es Tusa? Ahora sabemos que es una canción interpretada por Karol G y Nicki Minaj y que todos los niños entre 7 y 13 años seguro la conocen. Respecto al cómo, quisimos aprender cómo hacer gel antibacterial, cómo hacer cubrebocas y ante el incremento en el número de trabajadores que ahora llevan a cabo sus labores desde casa, cómo bajar el brillo de mi computadora. En quinto lugar preguntamos, ¿cómo se contagia el coronavirus? ¿Les suena alguna de estas preguntas? La verdad es que todos en algún momento de estos 9 meses de pandemia hemos buscado alguna de ellas. Joe Biden, Donald Trump y Cristian Nodal fueron los nombres de personas famosas que los mexicanos googleamos. En cuanto a los dos primeros, parece que el tema de las elecciones en Estados Unidos tuvo bastante que ver. Pero ¿por qué nos interesaban tanto las elecciones en el vecino país del norte? Joe Biden planteó en campaña adoptar nuevas políticas respecto a migración y el trato de los migrantes detenidos por la patrulla fronteriza. Según su plan de los primeros 100 días de gobierno, se propone terminar con la separación de familias y acabar con el enjuiciamiento de migrantes detenidos por infracciones menores. Por otra parte, se planea poner fin a las redadas migrantes dentro de lugares de trabajo, hospitales, escuelas o sitios religiosos. En el tema de los deportes, los más buscados en México fueron Champions League, NBA y la Serie A, mientras que Kobe Bryant, Magda Rodríguez y Naya Rivera, que murieron este año, provocaron la curiosidad de miles de internautas para saber más acerca de ellos y sus repentinos fallecimientos parecen ser el hilo conductor de estas búsquedas similares. Parece gracioso, pero con los niños en casa, muchos buscaron cómo ser maestro. Una pregunta que tal vez nos haya hecho reflexionar en el Día del Maestro y que también fue uno de los acontecimientos más consultados, igual que la palabra insomnio. Algo que parece una buena noticia es que Google dice que en junio de 2020, dentro de las búsquedas de todo el mundo, la pregunta ¿cómo ser antirracista? Se hizo más que ¿cómo ser millonario? Además, ¿cómo cambiar el mundo?
se buscó 2 veces más que cómo volver a la normalidad. Tras la muerte de George Floyd en mayo, resurgió el movimiento de Black Lives Matter, y quizás sea la razón de que en junio de 2020, la búsqueda de ¿qué es el racismo sistémico? Alcanzó un máximo histórico, a medida que más personas comenzaron a preguntarse sobre las instituciones, los procesos gubernamentales y los sistemas económicos que perpetúan la injusticia racial, destaca el buscador. Recordemos que en mayo de 2020 George Floyd, un ciudadano afroestadounidense, fue asesinado luego de ser arrestado por la policía de Minneapolis al usar, según se dice, un billete falso en una tienda de comestibles. George fue inmovilizado en el suelo, siendo aplastado por el cuello y presionado por un total de 3 policías. Durante 8 minutos con 46 segundos, George imploró por su vida, llegando a decir 11 veces "I can't breathe", no puedo respirar, rogándole al policía por su vida. Al cabo de unos minutos se veía a George en el suelo sin mostrar signos de vida, siendo declarado muerto al llegar al hospital. Lo más buscado en Google en el mundo en 2020 fue coronavirus, resultado de las elecciones, Kobe Bryant, Zoom, IPL, que es la Liga Premier de la India, India contra Nueva Zelanda, reporte de coronavirus, síntomas de coronavirus, Joe Biden y Google Classroom. Por otra parte, en Twitter, este año también trajo consigo un sentido renovado de gratitud y apoyo a nuestras comunidades. Los tweets que expresan agradecimiento aumentaron 20% a nivel mundial, con un reconocimiento particular de los médicos, más 135%, los maestros, más 30%, y para los trabajadores de la salud, esa frase se tuiteó más de 17 millones de veces este año. El mensaje en Twitter con más retweets, 3.1 millones, fue la confirmación de la muerte del actor Chadwick Boseman, recordado por la película Pantera Negra de Marvel. Incluso el interés por adoptar un perro marcó un máximo histórico en el planeta, y las búsquedas en Google, igual que las visitas virtuales a museos y meditación, fueron de los conceptos más requeridos. Mientras tanto, confinamiento es la palabra del año 2020 para la Fundación del Español Urgente, promovida por la agencia EFE y la Real Academia Española. Definido como aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad, este término ha marcado buena parte de los meses del año que recién terminó. Pero la Organización Mundial de la Salud informó recientemente que el coronavirus no será la última pandemia que enfrente el mundo. Gastamos dinero cuando estalla la crisis, pero cuando se acaba, nos olvidamos y no hacemos nada para prevenir la siguiente. Es el peligro de los comportamientos a corto plazo, abundó al respecto. Aunque destacó que el mundo sacó buenas lecciones de la pandemia de COVID-19, durante mucho tiempo el mundo actuó en medio de un ciclo de pánico y negación, indica el organismo. Así las cosas, el COVID-19 seguirá siendo este 2021 tema de relevancia para la salud en el mundo. La vacuna ha llegado a varios países y se ha aplicado principalmente entre médicos y personal de salud, convirtiéndose en la esperanza de muchos para salir adelante de esta pandemia. Para Noticias RTQ, Ignacio Armienta.